Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire, a Nuba TV, Televisión y a Evol Televisión. Invitamos hoy, y digo la fecha, 14 de julio del año 2026, a conversar con Luis Guillermo Echeverri, 21 días después de las elecciones presidenciales en Colombia. Y es muy importante decir la fecha y los días, porque son 21 días y de todo va a pasar, de todo. Ustedes no se imaginan la cantidad de sucesos que se han presentado en estos días. Pero empecemos dándole un cordial saludo a Guillermo Echeverri. Luigi. Toño, una feliz temporada, un feliz día a todos los oyentes del Pensamiento al Aire, a Antonio, tu compañero. Como siempre, es un placer estar con ustedes aquí. Y bueno, son días que, como tú lo dices, de incertidumbre, donde puede pasar de todo y estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Muy bien, hombre. El primero es esa diferencia que se presentó en el resultado final de elecciones. ¿Cómo puede ser que suban tantas las votaciones en 20 días? Hombre, la gente le cogió pereza a la primera vuelta. Yo creo que en general se trató de una elección muy sui generis, una elección donde el país, si bien este no es un país comunista, sí ha venido creciendo la inconformidad social en el país. eh, y se dieron muchas cosas. Yo creo que primero, aquí ha habido un gobierno que ha trabajado 4 años es más por perpetuarse en el poder como sistema, como empezar a implantar el socialismo del siglo XXI, que fue lo que le abrieron la puerta desde las negociaciones de Cuba políticamente a personas que estaban del lado de la ilegalidad y a partidos que estaban del lado de la ilegalidad. Entonces, yo creo que hay varias cosas. Por un lado, al país no le ha ido bien desde el punto de vista formal, de su macroeconomía, del buen manejo, del progreso, del desarrollo. Pero muchas veces eso para la gente es complicado de entender y muchas veces la gente vota más cuando tiene miedo o cuando tiene aspiraciones y ve que tiene posibilidad de mejorar sus ingresos. Eso, digamos, es en la teoría. En la práctica, yo creo que hubo una campaña sucia desde todos los puntos de vista. Ya se veían campañas sucias desde el 2022. Yo no vi una campaña donde a la gente le hablaran de las soluciones a sus problemas. No vi unas campañas más enfocadas a la marca, al personaje, a la continuidad eh, de un gobierno que le decía a la gente que ellos eran los que le habían arreglado la vida y se gastaron una millonada en eso y en el salario mínimo y en utilizar los medios del Estado, inclusive en ley de garantías, para decirle a la gente que el gobierno Petro había hecho una gran labor. Y si uno comparaba lo que presentaba todos los medios de difusión o de propaganda del Estado con lo que con la realidad de las noticias día a día de la economía y del mundo industrial y del mundo productivo y de la violencia en el país y de los temas territoriales, de soberanía, los vecinos, todo lo que viene pasando con el Ecuador, con Venezuela, con los Estados Unidos, bueno, en fin, todo eso uno decía, pero si esto no está bien, ¿cómo vamos a un proceso electoral? Y después hay otro problema, Toño, que yo creo que le generó mucha desconfianza a la gente. Es que yo no conozco ninguna experiencia democrática en el hemisferio occidental donde hayan ido 40 partidos políticos o movimientos y partidos avalados por la autoridad electoral a competir con 100 candidatos en una primera ronda, pues donde estaban las consultas o la primera vuelta. Entonces a mí eso se me hizo supremamente extraño y yo creo que eso confundió mucho a la gente. Eso nosotros venimos de prácticamente de un bipartidismo durante muchos años.
Sí, en lo que va de este siglo hemos tenido una incursión en el multipartidismo, pero no son tres o cuatro, son 40. Entonces, ¿y eso, qué mensaje le da eso a la gente? Eh, eh, Además, yo creo que hay mucha gente que sabe que hay una incompatibilidad entre tener los delincuentes en la política y pretender estar en democracia. Yo veo que todos esos factores hicieron que la gente no votara. Y después ya llegó la carrera donde finalmente habían dos competidores y el uno decía, yo me voy por un sistema socialista del siglo XXI apoyando un proceso de paz total, supuestamente, eh, donde mis aliados son Venezuela, la izquierda internacional y el narcocomunismo. Y por el otro lado, el otro decía, no, yo soy el opuesto a eso, yo voy a, a volver a, digamos, a terminar con la ilegalidad que existe. Bueno, ese es, digamos, el planteamiento y la gente, pues sí, obviamente le da miedo, porque Colombia ha sido un Hombre, país, pero pero de todas maneras, Luigi, por primera vez en muchos, muchos años, tal vez 20 o más, la tendencia de abstención de la gente se cambió. Un 65% de los ciudadanos de Colombia votaron esta vez sí, por Cepeda o por Abelardo, pero mm, votaron. Eso es, ya que había una gran preocupación de lado y lado por lo que pudiera ocurrir en Colombia. claro, claro, tienes toda la razón. Y yo creo que la gente atendió, mucha gente atendió el llamado, o sea, una gente por un lado atendió a temas anómalos dentro de un gobierno que debía ser el, digamos, el, eh, el árbitro de la elección, que participó directamente y hubo incentivos tremendos. Se sabe que en vísperas del inicio de la ley electoral se gastaron 31 billones en contrataciones en áreas sociales y que no se sabe ni están justificados del todo, pero que así fue y eso lo denunciaron. Se sabe que hubo mucho gasto mediático en propaganda, en pauta, en todo de parte del Estado y se vieron las intervenciones, inclusive hubo llamados de atención a muchos funcionarios del gobierno, empezando por el presidente de la República, por su participación directa en política en promoción de un candidato del pacto histórico. Eh, Todo esto obedece, Toño, a ese tema tan complejo que se origina a principios de siglo de la teoría de la crítica que de Alemania migra a los Estados Unidos y se toma las universidades y se toma las instituciones y después degenera en lo que se llama progresismo y hoy en día llegó a lo que es el wokismo, que son narrativas realmente falsas, narrativas que se aprovechan de aquel dicho famoso de ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? De la moda, de que la gente hace lo mismo que hacen los demás y se han ido instalando, digamos, en el funcionamiento de Occidente. Y Colombia para mí siempre ha sido un laboratorio impresionante, donde hay que mirar muy bien a dónde vamos a llegar y qué vamos a hacer con el país, porque es un país de ingreso medio, es un país multicultural, es un país con una geografía difícil, con una economía, digamos, que está afectada por economías ilícitas, con una economía formal precaria. Y entonces yo creo que la gente mitad salió a votar incentivada por toda esa moda que ha vendido el progresismo, digámoslo así, para no hablar de huequismo todavía en hechos, pero que es una combinación de las dos cosas. Y después la otra mitad salió por miedo a perder la libertad frente a lo que se ve en Venezuela. Lo que es increíble es que que la elección haya sido tan reñida y tan corta. Yo creo, explico mucho eso a que no hubo nada en la mitad, hubo un enfrentamiento de unos postulados de extrema izquierda, si se le puede llamar así, porque era digamos que, una combinación de Estado, criminalidad, organizaciones criminales y izquierda comunista e izquierda aliada al comunismo, encamada con el comunismo. Y por el otro lado, una derecha extrema que no ha existido en Colombia, manifestada pues por algunas personas, pero que realmente no es el caso en Colombia.
y se perdió el espectro de la derecha. Entonces, el espectro del centro se movió mucho más hacia la derecha a apoyar o a contrarrestar ese movimiento que se veía en el lado del pacto histórico. Hombre, Luigi, todo esto no tiene una especie de origen, digo yo, frente a lo que ocurrió en el año 2016 con el presidente Juan Manuel Santos, el Total, plebiscito y ese proceso de paz. total. Y yo creo que inclusive un poco más atrás. O sea, descontento social hemos venido acumulando otoño, ¿cierto? Y negociaciones. Yo desde que hice la primera comunión hay dos cosas que no puedo entender, hermano. A mí me hablan de paz y de milagros y yo no he podido entender cómo funciona eso. Estudio, brego a mirar, pero yo el esoterismo, realmente yo creo que es una persona que está más relacionada con lo que está pasando hoy en día en materia de conocimiento, de datos, de información y de que el ser humano ya entendió cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Eh, y yo creo que ya no va a haber necesidad tanto de apelar a estas teorías que nos han llevado a tratar de instaurar programas o modelos comunistas o socialistas o neostalinistas combinados hoy en día con el narcotráfico, de una complejidad para entenderlos muy difícil porque son modelos híbridos donde hay ilegales funcionando con legales dentro de las normas que se supone que son legales, pero los ilegales dicen que para ellos el Estado es ilegítimo y los otros dicen que ellos hacen cumplir las leyes, pero realmente admiten a los que no cumplen las leyes y a los criminales de lesa humanidad dentro de la actividad política. Entonces, ¿a dónde podemos llegar así? O sea, es muy compleja la situación colombiana desde ese punto de vista porque yo lo que vi en esta elección es que hay un híbrido entre esas dos cosas que uno no sabe a dónde va a parar. Hombre, eso es verdad. Y sin duda alguna es la gran preocupación hacia el futuro. Pero vuelvo e insisto, año 2016 se crea la JEP, Claro. que esa ha sido terrible. Es toda una secuencia, Toño. Primero, vuelvo y te repito, un proceso de paz fracasado de Elisario Betancur, donde realmente las FARC y el ELN y la ORP, el EPL, todas las entidades, el mismo M-19, en aquella época se niegan a entregar las armas y se niegan a someterse a la ley. Después, Samper tuvo algunas negociaciones porque creció, digamos, el paramilitarismo y creció el paramilitarismo porque el Estado era incapaz de proteger a la gente en el campo. Ese es un hecho que la historia no recuerda. El paramilitarismo existió y se dio por la defensa de la misma gente de los pueblos y del campo. Y claro, o sea, y después degeneró en un narcoparamilitarismo, lo mismo que generaron las guerrillas en guerrillas, ¿cierto? Pero acordémonos pues que todo esto tiene un origen en la violencia colombiana de los años 40 y 50, pero o sea, digamos que eran subversivos y se fueron evolucionando hacia terroristas. Entonces, ¿qué pasaba? Que en las zonas donde estaba la FARC o el ELN, tú tenías que pagarle a ellos, pues no podías ir a trabajar la tierra. Y en las zonas donde estaban los paramilitares les pagabas a ellos, pero entonces sí podías ir a trabajar tu tierra. Ese era un mecanismo de protección porque el Estado era incapaz de terminar con ese problema de subversión. Mm, El No sé, M10, no sé si fue por negligencia, por incapacidad o por falta de recursos. Tres temas que yo analizo cada rato, ¿no? yo creo que debe haber de las tres cosas, de todo lo que tú dices. Yo creo que hubo alguna incapacidad. Tal vez no se les dieron los recursos hasta mucho después y no se les trató bien. Acuérdate que dentro de la deuda social que tiene el país, nosotros no hemos tratado bien ni al maestro, ni al policía, ni al juez. El maestro nos educa a los hijos, el policía nos cuida y el juez nos dirime los conflictos. Y para mí esa es una de las cosas que estructuralmente tenemos que cambiar en el país el día que queramos avanzar hacia el desarrollo. Y eso tiene que tener de parte y parte, pero no podemos seguir con que lo que hay es una invasión revolucionaria ideológica
que ya está mandada a guardar en todas partes del mundo, dentro de las ramas del poder y dentro de todo lo que es el poder en Colombia, porque entonces no vamos a caminar para ningún lado. Tú dijiste muy claramente, entonces el M-19 se convirtió, digamos, como en una fuerza urbana, aunque estuvieron en lo rural también, pero secuestrados urbanos, mucha, demostrar la Embajada de la República Dominicana, su negocio con la mafia, de los carteles de la mafia en el momento con Pablo Escobar, para tomarse en el Palacio de Justicia, para que se quemara el Palacio de Justicia y no quedara la prueba física. Acuérdate que no teníamos un mundo digital en ese momento, era lo que estuviera en los expedientes, así como volaron los juzgados en Medellín, volaron 2 cuadras, como después volaron el Espectador, bueno, todas las cosas que ocurrieron aquí, que ya era un terrorismo. Y era un terrorismo que se empezaba a financiar con el narcotráfico por lado y lado. Y hubo enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros, y narcoguerrilleros y narcoparamilitares, los que quieras. Y obviamente eso generó un estado de violencia muy grande. Y entonces los políticos aquí siempre han tenido la tendencia de que pueden hacer la paz o pueden hacer milagros. Y resulta, vuelvo a lo mismo, desde la primera comunión yo no puedo entender ninguna de las dos cosas. Aquí hay que trabajar y hacer las cosas bien hechas, pero bueno. Y hay una gente que ha atacado a la sociedad colombiana y ha atacado al pueblo colombiano, le ha pegado muy duro Toño, sobre todo al campesinado nacional y a la gente que no migró hacia las ciudades. Pero después vino la violencia también de las mafias en las ciudades y también la de las guerrillas. Las bombas han sido muchas. El ELN y bombardeó igual que los cuarteles y le dio a los cuarteles de la policía y del ejército y se toman los bancos y los pueblos y todo. Luigi, te interrumpo porque yo quiero preguntarte este tema del campesinado colombiano. Mire usted cómo ha ido fluctuando. La gente se va para las grandes capitales. 6 capitales importantes de Colombia tienen el 70 o 80% de la población colombiana. Eso, ¿Dónde está el trabajo del campo? eso era al revés. Eso era al revés, Toño. Lo que pasa es que hay que entender que este es un país donde la mecanización es compleja. Aquí nosotros somos agricultura tropical, no subtropical, de ladera, y obviamente teníamos mucho más población en el campo y mucho más gente dedicada al cultivo del café y a cultivos precarios, pero que quedaban en las laderas. Y los valles han estado muy dedicados a la ganadería por los regímenes de lluvias que nosotros tenemos y las dificultades climáticas que hay, y porque como esto es trópico, los parásitos, las plagas y todo viven 365 días al año. Entonces esto no es fácil manejar eficiencias en la agricultura subtropical dentro del trópico, y la tropical es compleja de todas maneras. Entonces, la gente se vino a las ciudades, pero eso fue un poco de que el país era muy conservador y hubo hegemonía conservadora durante los primeros 50 años del siglo pasado, casi 50, o Hasta el hasta 30, hasta el 30. del Cuando llegó el Yolaya Herrera el 30. Sí, porque hay unos cambios que eran lógicos que tenían que ocurrir, pues porque se necesitaba, digamos, abrir un poco la sociedad, que no fuera tan conservadora en sus tradiciones, y empezar a incorporar los derechos que tenían las sociedades adelantadas, en la medida en que ya había una industrialización precaria, pero empezaban a haber procesos de industrialización y se requería más gente en las ciudades y se requerían obras de ingeniería y se requería una economía de servicios que empezaba a florecer, y bueno, mecanismos que fueron apareciendo con las nuevas comunicaciones y con todo. Se hicieron carreteras y el país ya no eran 2 o 3 días para llegar de Medellín a Bogotá. O sea, no había que ir hasta Río Sucio, después pasar por Manizales y volver a... Todo ese cuento empezó a cambiar en el país. Entonces la gente sí se fue a las ciudades, y el Partido Conservador en la época de Pastrana Papá, pues con el UPAC y todo eso, generó creación de vivienda en las ciudades, y obviamente eso ocupó gente en la construcción y hubo un éxodo del campo hacia las ciudades, y después vino un mayor grado de inseguridad, y ese grado de inseguridad hizo que muy poca gente quisiera estar en el campo, la gente tuviera que resguardar o tuviera que venir con lo que nosotros hemos llamado los desplazados toda la vida. Entonces hubo unos desplazados por factores económicos y otros desplazados por factores de violencia. Hombre, ¿cómo hacemos entonces? Porque yo pienso que un gobierno nuevo, democrático, que sea participativo, que quiere descentralización, tiene que volver a mirar el desarrollo de los pueblos. Los pueblos no pueden seguir
aislados en su contexto casi que sin defensa ni de la policía ni del ejército. Tiene que ser creador de riqueza en cada pueblo. Sí, Hay muchas cosas. un solo gobierno no va a lograr eso. Yo creo que eso todo obedece a que tenemos que tener, primero tenemos que estar de acuerdo en un propósito de nación. Nosotros no podemos seguir dando tumbos entre parecernos a lo que ha sido el chavismo en Venezuela o el castrochavismo y tener una democracia que sí nos ha acompañado durante muchos años. Yo pienso que tenemos que definir cuál es el propósito de nación y para mí ese propósito más que nada es generar desarrollo, generar riqueza, generar empleo, oportunidades para la gente, utilizar los recursos que nos dio la naturaleza y irnos convirtiendo en una sociedad del conocimiento, con una gente más educada, con una cultura que no esté tan atada a la violencia, ni hoy en día al narcotráfico, ni a nada de eso. Pero esos son procesos graduales que requieren lo que llaman políticas de Estado. Eso no puede llegar de la mano simplemente de cada elección pegando voltacanelas o con personas que llegan porque es lo que hay. Entonces, por este es por el que vamos a votar. No, esto debería estar construido sobre un propósito, una filosofía y sobre un acuerdo, como digamos lo tienen de alguna manera en muchas de las democracias occidentales, que, o sea, ellos pueden debatir sobre cómo hacer las cosas, pero no sobre lo que el país necesita. Y aquí estamos entre dos modelos que son ambivalentes, como te digo, y seguimos discutiendo en eso. Entonces, a un gobierno que llegue a eso le va a tocar empezar a hacer, a mi manera, un cambio cultural, una transformación cultural, porque llevaría a encontrar que aquí se ha ideologizado muchísimo el servicio civil, el servicio, sí, o sea, toda la gente que va a trabajar al sector público. Y eso ha crecido de una manera muy grande. Por otro lado, hay grandes capitales que se han ido del país, Toño. Eso afecta. Y este era un país de microempresarios y de pequeños empresarios, de una economía muy dinámica, muy de servicios, pero que tiene que tener seguridad, y tú lo dijiste muy bien. Si los pueblos no vuelven a tener vida, eh, o sea, ¿a quién más van a matar en el campo? Ya los hijos se le llevaron, a los campesinos les llevaron las hijas, los obligaron a irse a las ciudades. Entonces simplemente van a convertir los campos en qué? En unas áreas de producción de cocaína en unos negocios, digamos, que no dan plata, de los tipos que se vuelven ricos con la cocaína y tienen cosas extravagantes para poder funcionar con ellas, porque es que la función de productividad del campo en nosotros es muy delicada, Toño. Esto está lleno de microclimas, microsuelos. La razón de propiedad colombiana, o sea, aquí no hay terratenientes, Toño. Eso es una mentira. La razón de propiedad en Colombia promedio no sube a la hectárea. O sea, son mini parcelas. Y cuando usted tiene menos tierra, usted demanda más capital intensivo, más mano de obra intensiva, más tecnología, más conocimiento. Entonces, eso no lo tenemos. Bien, para transformar las planicies de nosotros en zonas tractorables. Hombre, que es que vamos a regalar tierra. Toño, mañana nos regalan una finca a vos y a mí, ¿con qué la vamos a surtir? ¿Estamos listos? Estamos listos. O sea, eso se enmaleza en 16 meses y hay que volver a empezar por tumbar el monte. Entonces, estamos jodidos. Eso no es así. Eso tiene que haber toda una cadena, ¿cierto? Para poder producir lo que se debe producir, donde se debe producir, de manera que Yo, tenga seguridad alimentaria. yo te voy a decir una cosa que la he reiterado de pronto varias veces. La fortaleza del campo va a estar en el cooperativismo. Aquí siempre ha sido así, y eso te lo dice la razón de propiedad de la tierra. Porque un tipo no puede tener economías de escala porque no tiene una hectárea demasiado grande. Entonces se tiene que juntar. Pues que la Federación de Cafeteros es la cooperativa agrícola más grande del mundo. Esos modelos tienen que haber. Y no es el cooperativismo socialista, No, es el cooperativismo administrado con data, con parámetros y con eficiencia, que es lo que yo espero y que nos con trabajo.
Claro, pero con trabajo, obviamente, y trabajo honesto, y que no esté en manos de los políticos, porque aquí cada que van a montar una cooperativa, si el Estado opone, la tiene que controlar un político. Es lo que no ha pasado en las cooperativas lecheras. Entonces volvemos y caemos, y pasa en la energía, por ejemplo, también. Volvemos y caemos en unos oligopolios o en unos monopolios que tienen fuerza para pelear con el Estado, pero donde los pequeños que quieren suplir o los que tienen otras formas de producir no tienen espacio. Entonces, Ahí, ahí es donde hay que juntar voluntades y no tenemos esa voluntad. No sabemos trabajar en equipo. Ese es el problema. ¿no? Porque somos una sociedad individualista, porque el tema de la riqueza del narcotráfico nos ha hecho mucho daño, vea, el poder, la plata, ¿cierto? Y los vicios corrompen a la persona, dañan la persona. Y aquí el poder ha estado concentrado, porque los partidos son, hoy en día han demostrado ser muy no operativos. Tiene que haber una creación de partidismo si queremos tener democracia seria, o una recreación de los partidos. Hoy hablaba precisamente yo con un hijo mío de eso que decía, hombre, pero es que los partidos de aquí tienen que transformarlos en cosas novedosas que le ofrezcan a la gente soluciones. Pero Qué es que bueno. mire, Luigi, ya que se metió en ese tema, los partidos aquí se acaban cuando pasan las elecciones. Dígame, ¿qué casa política queda abierta? Y legalmente deberían tener una obligación de trabajar por otras cosas, por un montón de condiciones que les pone la ley, que es para lo que deben utilizar los recursos, no solamente para pagar sueldos o para invertir en la próxima campaña, ¿cierto? Y además, tampoco hay una voluntad de financiación de los partidos si no hay una contraprestación. O sea, yo no voy y financio a un partido porque creo en esas ideas y porque quiero ayudarlas, sino porque voy a tratar de vengar un contrato. Y ahí es donde hemos tenido un vicio muy grande en la política, porque los políticos, por lo general, muchos de ellos tienen dueño por detrás. Claro, que ese es el gran problema. Ese es el que genera la corrupción. Exactamente. Y la corrupción, acuérdate, Toño, que siempre tiene uno que pone la manito de parte del Estado y otro que se la llena de parte del sector privado. Eso no lo podemos. Siempre son las dos partes iguales. ¿Quién es el más culpable? El que ofrece por la paga o el que paga por la peca, ¿no es? Exactamente, entonces esa es una realidad con la que tenemos que vivir, Toño, pero tenemos que irla cambiando. O sea, el propósito en país tiene que incluir transparencia, tiene que incluir una forma más positiva de hacer las cosas para solucionarle problemas a la gente. Entonces, eso es lo que yo he visto, que en estas elecciones no, o sea, o vamos a bregar a solucionar un problema muy grande, es simplemente tener seguridad, porque sin eso no podemos empezar ni vamos para ningún lado. Y realmente el tema de la justicia lo tenemos muy olvidado, Toño. Es que no hay justicia, hombre. ¿Cuál tema de la justicia? Es que no existe justicia. O de la justicia. Yo creo Y que si no hay, la y si no justicia, hay justicia y no hay institucionalidad, jamás habrá un gobierno serio. exactamente, exactamente. Entonces, y la justicia es, digamos, el palo en el que se cuelga todo lo que nosotros conocemos como la independencia de poderes, que hay dos cosas básicas en la democracia: la participación política por medio de partidos y elecciones, y la otra es la división de poderes. Y la división de poderes, para eso dicen, bueno, el Estado tiene un administrador, el Estado tiene un tipo que es el que se ocupa de la justicia y de dirimir los problemas, y el Estado tiene un legislativo que es el que propone las ideas. Pero si estos dos están colgando de este palo que se llama justicia, pero no son pilares independientes que cada uno toca el suelo, ¿cierto? Por su cuenta, donde haya especialización de la gente, especialización en el trabajo, y hay una polani- po- pola- polarización, una no, polinización cruzada, que es un término que se utiliza en mercadeo entre la justicia, el administrativo y el ejecutivo. Y no se cambian esas cosas. Entonces siguen siendo los unos los que nombran a los otros, y yo me pongo de acuerdo con el otro poder para que a mí me nombren, para yo poder tener control. Entonces uno se encuentra con adefesios como que le dicen, no, es que ese magistrado es de fulano, es que ese magistrado es de perano, es que, oiga, perdóneme, los señores parlamentarios, una vez los elijan, tienen que trabajar todos por el país, tienen que tener la Es que camiseta.
La, del... la, consti- la Constitución del 91 generó ese problema de las elecciones de magistrados, de Congreso, ese Volvamos tema. a esto, volvamos a ver otoño. Esa constitución tenía una función y era derogar la extradición y finalmente no se pudo, ¿cierto? Por razones las que sean, Sí. pero finalmente eso se desbarató. Ok, que eso hubiera sido, nos hubiera llevado prácticamente a un narcoestado, porque aquí hubieran quedado dominando unas fuerzas completamente narcotizadas dentro de No, la... eso hubiera sido el fin Ok, del país también. Es que este país ha estado en riesgo muchas veces, ¿no? claro. Pero entonces creamos una constitución. Yo estaba leyendo el otro día y la Andy fue muy clara en ese momento en decir, hombre, un estado de ingreso medio como Colombia, empezando su vía hacia el desarrollo, no se puede dar el lujo de tener una constitución garantista. ¿Por qué? Porque entonces cada que a alguno se le ocurra que hay una necesidad, hace un lobby político, convierte eso en un derecho, lo meten a la constitución y obviamente tiene que quedar garantizado con los presupuestos. Entonces, ese es el juego que aprenden los políticos, a ver cómo crean nuevos presupuestos para poder nutrir de ellos. No van allá a generar ideas que le ayuden al país a desarrollarse, a progresar. Y no digo que no pase un poquito, pero en general esa es la tendencia que ocurre en un parlamento. Entonces, la justicia va a dilucidar qué problemas, hombre, los que ocurran a partir de todo eso. Pero si los nombraron o tienen relación con los políticos, llegan hasta un punto. Y por otro lado, tapan el hecho de que eso también, según se ha visto en los dos últimos años, tiene tarifa. Y yo no estoy, Así es. pero vos sabes que donde hay decisiones colegiadas, sea en la fuerza pública, en el administrativo, en la justicia, en el legislativo, y vos no sabes quién es el malo, a vos te da miedo ser el opositor, porque vos no sabes de dónde te va a venir el balazo. Sí, sí, sobre todo que en nuestro país al final todo se resuelve a bala, ¿no? Es que eso es lo triste, Toño, que nosotros nos volvimos una sociedad, a mi juicio, adicta a la violencia. ¿Cómo las personas se vuelven adictas a las drogas o al alcohol o a cualquier vicio? Nosotros nos volvimos adictos a la violencia. Es decir, la violencia no nos causa estupor. Mataron uno, sí, hombre, qué vaina. Que quemaron un carro, sí, bueno, qué vaina. Ya nos acostumbramos, eso se normalizó entre la sociedad. Que antes era una gran noticia y cuando empezaron a haber secuestros, eso era horrible. El país entero estaba indignado por un secuestro. Llegó un momento donde secuestro express, secuestraban pobres por 50 millones de pesos, secuestraban al que fuera, porque era una forma, porque no había justicia y no había, o sea, ese negocio no ha tenido riesgo en el país. ¿Cuál? El de la violencia en general. El riesgo ha sido muy bajo, Toño. Y si después llegamos a lo que tú dijiste, acuerdos del 2006, todo el proceso de Cuba desde el 2000, desde que Santos era ministro, que empezó con eso por detrás a espaldas de Uribe. Desde ese momento empezamos a negociar con un terrorismo. ¿Y a negociar qué? Ellos ya habían pedido que se reconociera el conflicto armado en Colombia. Y a uno lo que lo mata es como llame a la gente. No es lo mismo decirle a usted don Antonio Montoya o doctor Antonio Montoya que yo le digo Toñito. O sea, puede que porque somos muy amigos yo le pueda decir Toñito, pero si usted llega a uno que usted no conoce, Toñito, ¿cómo estás? Y no es que, un momentico, a ver, yo soy el doctor Antonio Montoya, que necesita? Y con mucho gusto yo lo despacho, ¿no? Pues si usted, yo Así soy es, así es. mi Alba ahora y me trata bien señor, porque yo lo estoy tratando a usted de señor y no de Toñito. Bueno, lo mismo, entonces conflicto. Cuando aquí lo que hay es una mano de subversivos dándole al Estado, dándole a la población, secuestrando, llevando las hijas de los campesinos, matando gente, llevándose los hijos para convertirlos en criminales. O sea, mano, ¿cuál conflicto? No, y no los tratamos como se merecían. Claro, Perdimos obvio. Entonces sale el Estatuto de Roma y el mundo dice, hombre, los delitos de lesa humanidad no deben ser, no deben prescribir.
Pero entonces, ¿por qué conflicto? Porque ellos quieren que lo prescriba. Entonces, les inventan toda una retórica que dice conflicto armado, estatus de beligerancia, derecho de rebelión, solicitud de impunidad. Y a la impunidad le dicen conexidad de delitos. Entonces, Y, van a y, y le hablan, y le agrego, justicia retributiva, ¿no? por supuesto, entonces, porque se supone que las justicias especiales, los dos somos abogados, Toño. O sea, las justicias especiales, el origen conceptual de una justicia especial, que yo creo que es italiano por la mafia y todo eso, es que, o sea, si un juez tiene un tipo en la cárcel, a ese güey no le pasa nada, porque pues es ese tipo y la familia estará llorando allá. Pero si un juez tiene un capo en la cárcel, y ese tipo tiene toda una mafia por fuera, es el juez contra la mafia y el Estado no es capaz de proteger al juez de toda la mafia. Entonces, para eso fue que se crearon los jueces sin rostro. Pero estos vienen ahora, estos ideólogos progresistas, y crean estas instancias de las justicias especiales para condonar los delitos y llegar a esa impunidad y a la adquisición de derechos políticos de las organizaciones criminales como si fueran partidos políticos. Y el laboratorio fue Colombia, porque Así aquí es. fueron por las armas, ¿cierto? En Venezuela había un dictador que fue militar. En Nicaragua también Ortega, pero aquí este es el laboratorio, el gran laboratorio. Y fíjese que en Europa, o sea, usted se encuentra con que los de ETA y los ideólogos que han traído y todo eso han venido también a bregar, a usar esto como laboratorio. Este es el gran laboratorio para esas teorías nuevas con las cuales, pues yo no sé a dónde van a llevar la humanidad con eso. Como estamos diciendo, hicimos un análisis que no solamente se habló del momento de la elección, sino que llegamos a una conclusión que es muy importante. Los procesos electorales tienen una historia que hay que seguir, porque si no seguimos esa historia, volveremos a caer cada 4 años en lo mismo y no generaremos decisiones de fondo. El presidente tendrá que actuar decididamente en muchos temas, le va a costar, pero no puede dejar sin lograr parar este ciclo de violencia tan molesto que tiene Colombia. ¿Está de acuerdo, Luigi? Completamente, yo creo que la defensa de la legalidad es la prioridad absoluta que tiene que tener el gobierno, porque la seguridad, o sea, la vida que está relacionada con la seguridad es la prioridad más importante que tenemos todos los colombianos. Y después vienen otro montón de cosas que desbarataron y que van a encontrar desbarajustadas. Y yo creo que no solamente el presidente y el gobierno, somos todos los colombianos que tenemos que colaborar a que el país encuentre un cauce, una ruta, un futuro. Muy bien. Creo que seguiremos hablando de estos temas, Luigi. El pensamiento al aire te agradece la presencia aquí y No, estos conversatorios tienen que enriquecer este país porque tenemos que ser gente que produzca, que trabaje y que entienda que la vida vale la pena haciéndola, trabajando y respetando a los demás. así es, Antonio. Bueno, muchas gracias a ti, Antonio, a todos los oyentes del Pensamiento al Aire, como siempre, un gusto. Muchas gracias, viejo.